Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué, sobre la teología. Estamos en este capítulo 7 del libro de Josué. Y aquí dentro de la teología lo que se quiere mostrar es justamente la lucha. Aquí le llama la palabra anatema, ¿verdad? O sea, el exterminio de todo aquello que puede ser peligroso en el sentido idolátrico. Y sabemos lo que significa, ¿verdad? La idolatría es todo aquello que nos puede separar del amor de Dios. Entonces, todo lo que puede distraernos, aquello que es superficial, para el seguimiento del Señor. Ante esta situación, entonces, tenemos todo este capítulo 7. Ciertamente que así como los grandes estudiosos de la Biblia nos dicen, este capítulo 7 está como una glosa prácticamente introducida aquí después del asalto que hacen o de la conquista de Jericó, porque ellos están en el exilio, ciertamente, y entonces desde el exilio comienzan a reflexionar, a mirar y a decir qué es lo que nos ha pasado, y por eso nosotros nos encontramos en esta situación. El hecho entonces de ladear al Señor, de dejar de lado al Señor, hace entonces, según la reflexión teológica, según la reflexión entonces que nos presenta los libros de la Biblia, sobre todo de la corriente deuteronomista, nos dicen que justamente nos hemos olvidado de Dios. Hemos pecado, dicen ellos directamente. Por lo tanto, Dios nos ha castigado. Hay que arrepentirse y entonces el Señor nos volverá a restaurar. Esta es la presentación que nosotros encontramos aquí, que nos tiene que ayudar también a reflexionar y a entender por qué.
toda esta literatura y por qué entonces esta exigencia y casi intransigencia, digamos, ¿verdad?, de parte del autor sagrado, de parte de esta escuela deuteronomista. Ante una situación extrema, una situación difícil, una situación del exilio, ellos encuentran el motivo o la causa por la que ellos se encuentran exiliados. Y el motivo es entonces el habernos olvidado de Dios. Consecuencia, por lo tanto, sería el exilio de esta falta de conciencia, de seguimiento, de olvidar a Dios, de ladear, de no tenerlo como el number one, porque después se dan cuenta que la teología deuteronomista va a insistir en primer lugar Dios en primer lugar y todo lo demás por añadidura. En el capítulo 7 ya estamos encontrando ahora justamente el culpable. Decíamos que era Acán y justamente vamos a mirar un poco lo que nos dice desde el versículo 24-25, lo que le sucede aquí a esta comunidad y a Acán, cómo se presenta. Entonces dice Josué, tomó a Acán, hijo de Seraj, con la plata, el manto y el lingote de oro, a sus hijos y sus hijas, sus vacas, sus ovejas y sus asnos, su carpa y todo lo que poseía, y los condujo hasta el valle de Acor, acompañado de todo Israel. Allí le dijo Josué, ¿por qué nos has traído la desgracia? Que el Señor te haga desgraciado en este día. Y todo Israel lo mató a pedradas. También apedrearon a los suyos y los quemaron. Encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el presente. Así el Señor aplacó su indignación. Por eso, aquel lugar se llama Valle de Acor hasta el día de hoy. Bueno, esta es la conclusión entonces que nosotros tenemos aquí. Tras confirmarse la confesión, y Acán entonces da su confesión, dice que él fue, entonces viene el castigo del culpable, es decir, el castigo de Acán. El texto actual presenta numerosas anomalías que intenta reflejar la traducción. Lo más probable es que originalmente solo hablase de Acán. Josué tomó a Acán, hijo de Seraj, y lo subió a la llanura de Acor. O también, respetando un poco más el texto, Josué tomó a Acán, hijo de Seraj, y con todo Israel lo subieron a la llanura de Acor. Podría ser también, ¿verdad? Estos son los grandes estudiosos, Belhausen, etcétera, que hacen un estudio profundo del texto. Lo demás parece que se añadió en dos etapas. En la primera, que es confirmada justamente por la versión de los 70, por la versión griega, se añade la referencia a los hijos, hijas y demás bienes de Acán. En la segunda, que la versión griega no encontró todavía u omitió, se añade la referencia a los objetos robados, invirtiendo el orden: plata, manto, oro. Ahora, este primer añadido introduce a los hijos e hijas. Es curiosa la omisión de la mujer, pero deducir de aquí que Acán era viudo supone una lectura historicista muy arriesgada. Este dato no encuentra justificación en ninguna ley bíblica. El pecado más grave para el Deuteronomio, la idolatría, solo requiere la muerte del culpable. Nunca se menciona el resto de la familia. Vamos a mirar un poco entonces lo que nos dice el libro del Deuteronomio. En el libro del Deuteronomio, capítulo 13, encontramos justamente esto, ¿verdad? El capítulo 13 del libro del Deuteronomio sobre el culpable, ¿verdad? De aquello, de todo lo que significa la idolatría. Dice, practiquen cuidadosamente todo lo que yo les ordeno, sin añadir ni siquiera nada. Si surge en medio de ustedes un profeta o un intérprete de sueños que te propone un signo o un prodigio y te dice, vamos detrás de otros dioses que tú no conoces para rendirles culto, aunque se cumplan el signo o el prodigio, no hagas caso de las palabras de este profeta y de los sueños de ese visionario, porque el Señor su Dios los pone a prueba para ver si ustedes lo aman realmente con todo su corazón y con toda su alma. Sigan al Señor su Dios,
témanlo y observen sus mandamientos, escuchen su voz, sírvanlo y sean fieles al Señor. Y a ese profeta o a ese intérprete de sueños deberán castigarlo con la muerte por haber incitado a la rebelión contra el Señor tu Dios, el que te hizo salir de Egipto y te rescató de la esclavitud para desviarte del camino por donde Él te ordenó que fueras. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Este viernes, Lourdes lanzará una peregrinación virtual mundial a la que puede participarse sin salir de casa. El año pasado se conectaron 80 millones de personas. El santuario francés la convoca por segundo año consecutivo y coincide con el aniversario de la última aparición de la Virgen. La web del santuario ofrecerá actividades desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Van desde rosarios en varios idiomas, misas por países, plegarias marianas y la procesión con las velas. Quienes deseen participar podrán conectarse en cualquier momento del día. Podrán rezar, hacer ofrendas, encender velas y enviar intenciones para las misas. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que estará en la Gruta de Lourdes, pues ese día viajará por la zona. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
hasta que te encontré, necesitaba de ti. Tú me llamaste y la puerta te abrí, me revelaste tu amor. Y hoy, mi Dios, quiero vivir junto a ti. Tú te entregaste y moriste por mí, me regalaste el perdón. Ahora tú vives en mi corazón, todo lo puedo en ti. Aquí estoy, todo es tuyo, Señor. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. La meta que quiero alcanzar, vida, camino y verdad. Con mis hermanos vamos a luchar, juntos por la santidad. Por tu amor todos podremos cantar. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta la eternidad. La cruz delante va y el mundo queda atrás. Contigo voy hasta el final. Te seguiré hasta el final, no quiero ya mirar atrás. Mi corazón cantará que tú eres Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros con la teología de Josué. Y aquí entonces los versículos 24 y 25 nos hablan del castigo al culpable. Y nosotros decíamos que aquí nos encontramos ante una situación, ¿verdad?, que es un poco anómala, no siempre así como encontramos en otros textos, ¿verdad? Ahora acabamos de leer el Deuteronomio 13, del 2 al 13 también. En el mismo libro del Deuteronomio, en el capítulo 17, nosotros encontramos de nuevo, porque esto era para ellos demasiado importante, ¿verdad? Y entonces es por eso que el leitmotiv decimos nosotros, ¿verdad? O sea, la repetición constante, eso quiere decir leitmotiv. En el capítulo 17, del 2 al 5, nos vuelve a repetir el tema que para ellos es de vida o muerte. No sacrificarás al Señor tu Dios ningún animal de ganado mayor o menor que tenga un defecto
o cualquier clase de imperfección, porque eso es una abominación para el Señor tu Dios. Si en medio de ustedes, en una de las ciudades que el Señor tu Dios te dará, hay un hombre o una mujer que hace lo que es malo a los ojos del Señor tu Dios y quebranta su alianza, la alianza siempre, el quebrantar, romper la alianza, porque va a servir a otros dioses y a postrarse delante de ellos, delante del sol, la luna, todo el ejército del cielo, contrariamente a los que yo te he mandado, y el hecho llega a tu conocimiento, realiza una minuciosa investigación. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación en Israel, saca a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido ese delito y apedréalos hasta que mueran. Para que alguien sea condenado a muerte se requiere el testimonio de 2 o más testigos. Nadie será condenado a muerte en base al testimonio de uno solo. Los testigos serán los primeros en levantar la mano contra él para hacerlo morir. Y después todo el pueblo hará lo mismo. Así harás desaparecer el mal de entre ustedes. Siempre concluye con esta frase importante, leitmotiv. Así harás desaparecer el mal de en medio de ustedes. Ve a la Ibayeina, ve a la Yipeana, Eso es entonces, pero se dan cuenta que aquí hay como esa fuerza que a ellos les hace reflexionar sobre este aspecto de la idolatría, ¿verdad? Porque ellos perdieron todo, perdieron la tierra. Y ahora estaban perdiendo la propia religión casi, pero ahí es donde ellos comienzan entonces a luchar, ¿verdad? Y surge esta escuela deuteronomista, se llama, y por eso esta escuela deuteronomista es muy exigente, porque a una probabilidad, pero muy grande, de que la misma religión de Israel se vaya aguando y se vaya desapareciendo prácticamente por las influencias de las otras culturas y las otras religiones. Entonces, aquí este grupo, que nosotros le llamamos de la escuela deuteronomista, reacciona y propone todo lo que nosotros después encontramos en la Biblia. Y por eso que ellos están leyendo sobre un contexto histórico. O yapojina, a peaje no ichubeguera lleva a ichu anila pilla popeisha, ñandela peisha ya pono ña boquero peñan de yara, ñandere sairán no peñan de yara, bendiga tumo aila ñande Jacob yehu. Entonces hay que volver a Dios, hay que fortalecernos desde Dios, todo aquello que nos desvía. Ñandera jaina tape baire, upea ya heyana, ñamboqueana, ñande ya no llegan a peñan de yara, to uñan de poitebe. Y entonces comienzan a escribir ciertamente, y ellos se ponen, ¿verdad?, en esta fuerza, en esta sintonía para decir, bueno, algo tenemos que hacer. Ahora, nosotros en este libro de Josué estamos mirando y estamos diciendo esto que encontramos del capítulo 7, 24, 25, que es el hecho de castigar al culpable después de haber encontrado y saber quién es Acán. Entonces encontramos varias otras citas en la Biblia que nos hablan de esta situación, y sobre todo el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio, que estamos dentro de la Torá, es decir, la ley dada por Dios a Moisés o a través de Moisés al pueblo. Nunca entonces en estos textos se mencionan a la familia, decíamos. Sin embargo, nosotros en este versículo 24, ¿verdad? 24-25, entonces Josué tomó a Acán con la plata, el manto, el lingote de oro, a sus hijos y a sus hijas. Aquí sí está nombrando sus vacas, sus posesiones también, ovejas y sus asnos, su carpa y todo lo que poseía, y los condujo hasta el valle de Acor. Aquí entonces es toda la familia castigada. Y por lo tanto aparece, a lo sumo podría invocarse como caso de castigo colectivo. Hay una parte del castigo colectivo. Vamos a mirar un poco de nuevo. Esto lo encontramos en el libro del Deuteronomio, en el mismo versículo, en el mismo capítulo 13, pero es la continuación, donde nos habla desde el 13 de nuevo.
dice de esta manera: si una de las ciudades que te dio el Señor tu Dios para que vivas en ella, te llega esta noticia, gente despreciable de tu misma raza ha logrado seducir a los habitantes de su ciudad diciendo vamos a servir otros dioses que tú no conociste, investiga el caso, examínalo e infórmate debidamente. Y si es verdad que la cosa es así, que se ha cometido semejante abominación, pasa sin compasión al filo de la espada a los habitantes de esa ciudad y conságrala al exterminio, es decir, al anatema total, con todo lo que hay en ella, incluso su ganado. Reúne luego todos sus despojos en medio de la plaza e incendia la ciudad con todos esos despojos, como un holocausto para el Señor tu Dios. Ella se convertirá para siempre en un montón de ruinas y nunca más será reconstruida. Y no retengas nada de lo que debe ser consagrado al exterminio. Así el Señor aplacará el ardor de su ira, se apiadará y tendrá misericordia de ti y te multiplicará como lo juró a tus padres, con tal que tú escuches la voz del Señor tu Dios, observando los mandamientos que hoy te prescribo y haciendo lo que es recto a los ojos del Señor tu Dios. Bueno, castigo entonces de las ciudades apóstatas, ¿verdad? En este sentido. Este es el castigo colectivo, pero se dan cuenta que siempre de nuevo es en torno a la idolatría. Este es el problema grave, ¿verdad? Porque ellos se dan cuenta, estamos en el exilio porque nos hemos separado del Señor. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía
por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. De lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Aunque tenga el corazón en dos y yo sufra por una traición, tú me levantarás y me sostendrás. Lo imposible para mí es posible para ti, lo imposible para mí es posible para ti. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, y en el desierto de mi vida es tu voz que me responde. Tu mano me levantará, de lo profundo me sacarás, tú me levantarás y me sostendrás. Tu mano me levantará cuando ya no quiera seguir, cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá cuando no pueda más, no pueda más. Tu mano me sostendrá. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh, oh, oh. Yo nunca he estado solo, tú siempre has estado conmigo. I never be alone. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el abismo de mi vida, es tu voz que me auxilia. Tú me levantas, tu mano me sostiene, llena el desierto de mi vida, es tu voz que me responde. Oh. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos haciendo este camino de un conocimiento profundo, ¿verdad?
en esta teología tan interesante. Hablábamos nosotros del anatema y hablábamos nosotros del exterminio, lo que significa entonces esto del exterminio y del anatema. Nosotros vamos comprendiendo cada vez más que esto no hay que tomar entonces al pie de la letra, ¿verdad? Lo que aquí el libro del Deuteronomio, la escuela deuteronomista está reflexionando es con respecto a todo aquello que nos separa del amor de Dios, todo aquello que nos separa de una verdadera, o sea, el pueblo que se compromete verdaderamente con el Señor, de eso, de ese compromiso real, de eso es lo que nos está separando. Y entonces por eso que insiste mucho y dice, no, hay que llevar al exterminio, hay que hacer desaparecer. El lenguaje es bastante duro, es un lenguaje que uno mira así y dice, pero por favor, Jesús, mi Dios, ¿cómo? Mira, exterminar a toda la ciudad, a todos sus habitantes, a todos los ganados, hay que quemar, hay que tirar en la plaza, hay que incendiar la ciudad. O sea, eso es lo que dice. Bueno, es una forma de decir, una forma entonces exagerada de decir que la idolatría, ir detrás entonces, al final de cuentas, de todo aquello que nos aparta de Dios, todo aquello que no nos hace vivir el compromiso real detrás del Señor, entonces es una cosa abominable, ¿verdad? Es una cosa abominable. Eso es lo que nos está presentando aquí, ¿verdad? El autor sagrado. Pero como yo le estaba diciendo, tenemos que entender bien. Aniquena y lo protestante y ya rato y al pie de la letra, a llevar al pie de la letra, porque si no, imagínense, todas nuestras ciudades estarían quemadas, exterminadas, ¿verdad? Por decirlo así. O sea, a causa de nuestros pecados, a causa de nuestra forma de vivir muchas veces. Bueno, pero en fin, esto es para que nosotros podamos entender y podamos entrar en esta teología y en este deseo de lo que el autor sagrado nos está queriendo transmitir. Tiene que ser entonces una fe, pero una fe firme, absoluta, exigente, ¿verdad? Consigo mismo. Ir detrás del Señor. Como decía también, ¿se acuerdan en el capítulo 1? Al comienzo luego ya decía Josué, ni a la izquierda ni a la derecha, no hay que desviarse, dice, del camino del Señor. Son entonces expresiones bastante duras y exigentes. Vamos a mirar un poco, esto era con respecto a los casos, ¿verdad?, de los castigos colectivos que tenemos. Ahora, las diferencias con el episodio de Acán son también muy notables. Solo en Levítico 20, 1:5, debe ser apedreado. Solo ahí, en ese lugar, se habla también del castigo que incluye a la familia. Si uno sacrifica a su hijo a Moloc, solo en ese caso debe ser apedreado. Pero si los responsables se desentienden y no lo castigan, yo mismo me enfrentaré con él y su familia. Adviértase, sin embargo, que la ley habla claramente solo del individuo culpable. La mención de la familia aparece en una ampliación posterior, caso de que no se cumpla la ley. La ley entonces solamente habla del exterminio también de una familia si después ellos no se están haciendo responsables de ese causante, de ese fulano o de esa fulana. Entonces, ¿por qué? Y porque la familia es botabina y está dejando, no está cumpliendo. Entonces después dice, habla también y de toda su familia. Vamos a mirar un poco el libro del Levítico. Ustedes saben que el libro del Levítico es el tercer libro, es el libro de las leyes, verdaderamente. El capítulo 20 tenemos en el Levítico, en el versículo 1 al 5. Y el Señor dijo a Moisés, tú le dirás a los israelitas, cualquier hombre entre ustedes o entre los extranjeros residentes en Israel que entregue a alguno de sus descendientes a Moloc será castigado con la muerte. El pueblo del país lo hará morir a pedradas. Yo volveré mi rostro contra ese hombre y lo extirparé de su pueblo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí es en una forma bien individual, el fulano de tal. Upe o yapoa, a ese le vamos a castigar. Y entonces dice, porque él dio un descendiente suyo a Moloc, y así manchó mi santuario y profanó mi santo nombre. Y si el pueblo del país cierra sus ojos, si el pueblo del país cierra sus ojos ante ese hombre,
cuando él entrega un descendiente suyo a Moloc y no lo mata, yo mismo volveré mi rostro contra ese hombre y su familia. Lo extirparé de su pueblo, junto con todos aquellos que lo sigan, prostituyéndose detrás de Moloc. Y si una persona consulta a los espíritus de los muertos o a otros espíritus y se prostituye detrás de ellos, yo volveré mi rostro contra esa persona y la extirparé de su pueblo. Algunos años de detalle de cosas, no, hoy estoy a la carta, o me llamo a mi cosa. Imagínense lo que dice si vamos a seguir el Antiguo Testamento, si vamos a seguir el libro de Levítico, lo extirparé. Por tu tía. Bueno, ¿por qué? Porque justamente aquí lo que te está diciendo el autor sagrado es que al único quien tenemos que seguir es verdaderamente al Señor, la Torah. Y ellos pues se dan cuenta que a causa de que cada uno, el libre pensamiento, el carpe diem, como decía, ¿verdad? Entonces hace que uno se vaya detrás de cualquier cosa, de lo que a él le interesa, de lo que a él le gusta, así como él entonces se pone, ¿verdad?, en su camino, nada más que eso. Y eso es entonces lo que aquí te está echando en cara y te está diciendo, atención, hey bonande, ¿verdad?, para no caer en esta situación. Entonces por eso, si es que esa familia no se hace responsable, yo mismo también le voy a extirpar a toda esa familia. La explicación quizás debemos buscarla en la línea de Deuteronomio 7:26. No metas en tu casa una abominación. Se refiere a los dioses paganos y al oro y a la plata que los recubre, porque te convertirás en anatema como ella, de los dioses paganos o de lo que ha sido consagrado a Dios en el caso de Acán. Sale algo que contamina toda la casa, no solo al responsable. Por eso hay que terminar con seres vivos y objetos inmateriales, incluida la tienda. Bueno, esta es entonces la explicación. ¿Por qué será que nos está diciendo que se tiene que exterminar el anatema para todos, para todos, para todos? Y porque siempre, ¿verdad?, está la influencia, o sea, el pecado. El pecado, bueno, es un pecado simplemente personal. Como aquel que dice, yo me confieso con Dios, yo y Dios, yo. Como si fuese que mi pecado es solamente un pecado mío. No. Cualquiera de las transgresiones que nosotros estamos haciendo contra Dios, ciertamente es una transgresión contra la comunidad. Y cuando estoy diciendo la comunidad, quiere decir que las influencias y consecuencias del pecado siempre recaen sobre todos los miembros de toda una comunidad, de toda una gran familia, ¿verdad? Para ser más concretos, si yo estoy robando al país en un ministerio, entonces no es que recae simplemente yo y Dios, yo que soy un ladrón, yo nomás que le robé una platita, etc. No, ese pecado recae como consecuencia sobre toda la nación, porque después no hay educación, no hay escuelas o apalatecho, por ir la yatuyana, no nos interesa realmente la educación, sino que más o menos después tiramos bombas y petardos por hacer un buroreía, así una cosita como si fuese la gran cosa, ¿verdad? La educación es una cosa continua, una cosa que realmente necesita inversión, pero inversión todos los días y siempre, ¿entienden? La educación no es que yo porque hoy hice una escuelita, que dentro de 2 años se me va a caer todo el techo, pero en fin, entonces ya por la inauguración, que no hay fulano que oí, no sé a quién que oí, la presidenta, una escuelita. Y esas cosas, para mostrarte 2 piezas, 3 piezas ahí que le pintaron, de ahí cuando yo ya ponte un reciclaje. Entonces, esas cosas es la abominación para el Señor. Vean la pecado y para el Señor. O me añaden de pecha de ñambosa. Y sin vergüenza, ¿verdad? Somos sin vergüenza, ¿verdad? O sea, no tenemos vergüenza, ¿verdad?, de decir y de llenarnos la boca con estas cosas. No debe llevar, porque estamos haciendo realmente, no solamente ante el Señor. Se dan cuenta que el pecado no es simplemente contra Dios. Dios es santo, ¿verdad? Y entonces, punto, a Dios no le vamos a manchar con nuestro pecado. El asunto es que el pecado entonces mancha a toda la comunidad.
Y desde ahí entonces es que nosotros tenemos que mirar primeramente. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón, no te importó todo el dolor, más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre esta teología de Josué. Recordemos que aquí nosotros, cuando hablamos de teología, estamos en realidad, esta es una filosofía, es decir, filósofos, amigo de la sabiduría, amigo del saber. Esa es la filosofía. ¿Y qué es la teología? La teología es prácticamente amigo del saber, pero desde el Theos, desde Dios. Es decir, miramos la esencia y decimos de dónde viene toda esta sabiduría, de dónde viene este caminar, de dónde viene entonces la propia existencia y cuál es el sentido de vivir mío, del hombre, de la comunidad de cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero mirado desde Dios, mirado desde Dios. Esa es la teología. Entonces, no pensemos que la teología o la religión es una cosa caída del cielo. No, absolutamente no. Y entonces, menos todavía pensar en unas cuestiones de milagritos, milagrito aquí, milagrito allá. Los milagros pueden suceder, pero normalmente incluso los milagros que aparecen en la Biblia son signos de una consecuencia futura, es una forma pedagógica de enseñarte al hablarte con un milagro, de la consecuencia que nosotros vamos a tener si verdaderamente le hacemos caso al Señor. Ñanduro peñan de yara ñe, hayaya pono peñan de yara oipotaba. Eso es en realidad el significado profundo y esa es la característica de una narración de milagro. Espero que nosotros entendamos eso, ¿verdad? Porque normalmente nosotros cuando pensamos sobre milagros estamos pensando directamente siempre como una intervención exterior. Él puede hacer, Él tiene poder, Él viene desde afuera, Él va a hacer esto, va a hacer aquello. Sin embargo, el milagro de por sí es simplemente un camino pedagógico de enseñarnos y de decirnos, fíjense, si nosotros vivimos verdaderamente los preceptos, las reglas, los mandatos del Señor, en síntesis, si nosotros nos esforzamos, evidentemente que vienen los milagros. Por eso yo suelo decirle, ¿verdad?, a la gente muchas veces, le pregunto, ¿verdad?, en la misa, por ejemplo, ahí le pregunto, les sorprende. Le miro así, le digo, ¿vos alguna vez hiciste algún milagro en tu vida? Le digo así. Me miro así, no, padre, ¿verdad? O sea, como asustándose. Yo nunca hice milagro. De Yapú, le digo, de Yapú de Cuñacaray. A ver, vos tenés hijos, no tenés hijos, tenés esposo, no tenés esposo, etc. Digo, talla por la milagro. El primer milagro, el don de la vida que has regalado a tus hijos. El milagro de educar a tus hijos. El milagro de darles de comer. El milagro de acompañarles, el milagro. Esos son los milagros. ¿Y cómo vos hiciste eso? Y yo lo hice justamente esforzándome, dándome cuenta. Ese es el milagro de la vida y es el don que verdaderamente Dios nos da. Pero Ñande, voy a calcular que el milagro verdaderamente es simplemente una cosa externa que viene de afuera y que Dios hace todo por nosotros lo que nosotros tendríamos que hacer. Y sin embargo, el milagro más grande son esas capacidades que Dios ya te ha dado para que vos puedas entonces producir, trabajar. San Juan capítulo 6 me parece que es uno de los mejores capítulos, ¿verdad? Existen otros ciertamente, pero que explica muy bien esta cuestión de los milagros. Porque Jesús dice, cuando ve esa multitud que le sigue en el capítulo 6 y que está ya hambreada, Él entonces dice, bueno, cuando le dice, mira que con allá y varias pamas y ya después yo voy a todo para joder, todo yo voy. Y Jesús, ¿qué les dice? Jesús en síntesis les dice, hagan ustedes el milagro. Nosotros milagro. ¿Qué milagro? ¿Qué milagro? Denle ustedes de comer, le dice. Denle ustedes de comer. Apea la ñande enseguida, ya pataleamos, pero Señor, dale de comer a esta gente, porque te tengo, ni 200 dinarios, ni la cantidad de plata que tenemos para darle a esta infinidad de gente. Y sin embargo, el Señor les dice, sí, denle ustedes de comer. Incluso, ¿se acuerdan que después de que Jesús hace esa multiplicación, ¿verdad?, de los panes, con poca cosa, porque hay 5 panes y 2 pescados, ¿verdad? Es la comunidad
entonces dada o que da con generosidad, quiere decir el número 2 y el número 5, ¿verdad? La comunidad, y ahí entonces 2 y 5, lo perfecto. La unión entonces de la generosidad más esa comunidad generosa es lo que hace el milagro, la perfección, el número 7. 2 más 5 puede 7. Bueno, en fin, todas estas cuestiones cabalísticas son espectaculares para que entendamos mejor simplemente, porque es una pedagogía. La Biblia es una gran maestra, es una gran pedagoga. Bueno, y entonces, cuando Él hace el milagro, ¿qué después Jesús hace? Le da de nuevo a sus discípulos, es decir, nos da a nosotros. Ahora ustedes, esto que ya están toditos sentados, ahora ustedes le van a dar de comer, a ustedes le van a repartir. El milagro se produce en la medida en que nosotros verdaderamente confiamos y actuamos desde Dios. Cuando nosotros le tenemos a Dios, hacemos grandes milagros en la educación de nuestros hijos, hacemos grandes milagros en el servicio de la gente necesitada. Esos son los grandes milagros que el Señor nos pide. Y ese es el significado del milagro. ¿Entienden? Y esto es importante que sepamos, ¿verdad? Porque mucha gente piensa en cualquier cosa, ¿verdad? En cualquier cosa que tiene que venir, no sé, una cosa extraordinaria de afuera. Dios normalmente actúa en la quietud, en la serenidad, en la brisa. Dice sobre todo cuando se habla, por ejemplo, de Elías, ¿verdad? Libro de los Reyes. Entonces es interesante porque Elías, por ejemplo, también le está buscando esa presencia de Dios que tiene que actuar. Pues a Odi Paraína, él está corriendo y está teniendo miedo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Dice que vino un terremoto, no estaba Dios. Vino el fuego, no estaba Dios. Vino entonces toda esa tormenta, no estaba Dios. O sea, viene todo lo que viene, ¿verdad? Como rumores, etcétera, etcétera, pero no estaba Dios. Hasta que después dice que vino una brisa suave. Ahí Elías sintió. Y pinimba, allá. Oñanduve y pirebe, allá, ñande yarana. Pebe, imagina ñande yarara. En el silencio. Entonces, en ese servicio cotidiano, en las cosas sencillas, upea con la dice. Ñande yara cupecho ni manifesta, upea con la ñande ya yesa pe allá yesa cuana. Que había sido Dios estar a nuestro lado, codo a codo. Pero nosotros como que esperamos grandes terremotos, grandes fuegos, para que Dios se manifieste. Dios está todos los días y ahí está entonces lo que nos está diciendo. Entonces, queridos amigos, vamos a volver próximamente con este curso bíblico. Esto de la teología de Josué es tan interesante, capítulo 7. El pecado de Acán, el pecado de Acán. Entonces, que no le hace caso a Dios al final de cuentas, ¿verdad? Y entonces, todo lo que tenía que llevarse al exterminio, Él se guarda para sí. Les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.